El artículo 67 de la Constitución Política Colombiana dicta que la educación es un derecho de la persona y un servicio público, que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. También dicta que la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin prejuicio de cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. En este video intentaremos demostrar la verdadera cara de la calidad de la educación pública en Bogotá y lo que los ciudadanos creen acerca de este derecho fundamental. ¿Qué tenemos que decir de la educación en Colombia? Sí, tenemos que decir muchas cosas, pero creo que las que más podemos destacar son las siguientes. Primero, la educación en Colombia es de pésima calidad. ¿Estudió usted? Sí, claro. ¿Educación en colegio público o colegio privado? Privado. ¿Privado? ¿Considera usted que su educación fue de buena calidad? No. ¿No? ¿Sabe usted si el derecho a la educación hace parte de la Constitución Política Colombiana? Sí. Hace parte. Sí, hace parte. ¿Cree que el Estado hace lo necesario para garantizar este derecho? Para nada. ¿Y cómo cree que el Estado debería intervenir para mejorar la calidad de los colegios públicos en Bogotá? Debería haber una renovación política y que los gobernantes pensaran más en la educación y menos en la guerra. Ya desde hace mucho tiempo se ha querido conformar una comisión en el sentido de que a través de ella, inclusive el que la encabezó el desaparecido Gabriel García Márquez y otros intelectuales más, y llegaron a esa conclusión que había que repensar la educación. En Bogotá la educación no es excelente, no podemos decir que es excelente porque nos faltan muchos materiales, faltan maestros en algunas áreas de las escuelas, no tiene todo el mundo acceso a la educación, sea por distancia, por pobreza, y esa es una de las causas principales. Entonces podemos decir que es regular. La prueba la tenemos en el examen que hubo último en PISA, el examen PISA, donde ocupamos el último lugar. Realmente no podemos echarle la culpa a los padres, a los maestros, a los niños. Es una suma en general de factores. ¿Estudió usted? Sí. ¿Colegio público o privado? Las dos. ¿Tuvo usted una educación de buena calidad? Mejor calidad en la privada. ¿Sabe usted si este derecho hace parte de la Constitución Política Colombiana? No, la verdad no tengo conocimiento. ¿Cree que el Estado hace lo necesario para garantizar este derecho? No me parece que no. Faltan muchas cosas por mejorar. ¿Cómo cree que el Estado debería intervenir para mejorar la calidad de los colegios públicos? Yo creo que incentivando la educación con más recursos para mejorar la calidad de las instituciones. Lo que tiene que ver con la educación pública está sumamente grave. No existe una calidad, no existe un control por parte de las autoridades competentes, es decir, en este caso Ministerio de Educación, Secretaría de Educaciones departamentales, Secretaría de Educaciones municipales, que permitan hacer una vigilancia en los procesos académicos. Esto quiere decir cómo están los profesores, su metodología, mirar un poco por qué se da la deserción. Desde ese punto de vista estamos bastante graves. En lo que tiene que ver con la educación privada, pues hay un poquito de mejoramiento, ya que aquí pues hay inversión de por medio, está la preocupación de los profesores, pero de todas maneras eso tampoco determina la calidad de la educación en Colombia. Otra de las causas en que la educación no sea excelente es, por ejemplo, la promoción automática. Al niño no se le exige como antes, por el decreto que tenemos, no recuerdo el número en este momento, pero ese decreto no permitía que el alumno perdiera el año. Había que hacerle sucesivas
habilitaciones, sucesivos exámenes, diferentes formas para que el niño pasara. De modo que no se le exige suficiente al alumno. Si el alumno sabe que puede presentar varias veces el mismo examen, pues él no se va a preocupar mucho y no va a estudiar lo suficiente, porque dice, bueno, lo puedo dejar para el año entrante, o lo puedo dejar para después. De modo que la exigencia es importantísima. La encuesta virtual que realizamos fue contestada en su gran mayoría por personas que estudiaron en colegios privados. Entre los resultados de esta encuesta sobresale el hecho de que menos del 5% de los encuestados considera que los profesores en Bogotá están lo suficientemente capacitados. Además, cerca del 90% de las personas considera que actualmente la educación pública en Bogotá no goza de buena calidad. En comparación con los resultados de las encuestas que hicimos a personas que estudiaron en colegios públicos, los resultados no difieren mucho, ya que en ambos casos la mayoría de los encuestados considera que la educación pública en Bogotá aún tiene muchas cosas por mejorar. ¿Cómo cree que el Estado debería intervenir para mejorar la calidad de los colegios públicos en Bogotá? Pues dándole más estudio a los profesores y, concientizándolos. Otra de las causas, los maestros no están motivados. Por ejemplo, en muchos colegios, digamos, privados, no aceptan que el maestro se instruya, que vaya a la universidad, porque sigue teniendo el mismo escalafón. Lo reciben, puede estar en 14, pero lo reciben con octava o novena categoría, porque no puede subir. Entonces se le quita el deseo de aprender, de mejorar. Entonces eso redunda en la educación, tanto en Bogotá como en cualquier ciudad del país. El incentivo que no tienen los maestros, eso ayudaría también a mejorar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reimaginarnos un proceso en el cual les permita a las autoridades municipales, departamentales y nacionales replantear el sistema educativo con el objeto de alcanzar las mejores calidades. Y hay que comenzar con el proceso profesoral. El proceso profesoral es importante en ello porque los profesores que están llegando al sistema educativo no son los mejores profesionales. ¿Por qué? Porque como esto no tiene un rendimiento de la parte económica para ello, no muchas personas se meten a ser profesores. Entonces creo que allí el Estado tiene que comenzar a trabajar y capturar a los mejores profesionales en las ciencias de educación para poderlos llevar al sistema educativo y a partir de allí replantear el sistema educativo en Colombia para hacer un mejor proceso. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos entonces que exista una política pública clara, una política pública que nos podamos medir a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, medir un poco los sistemas metodológicos. A mediano plazo, hacer los cambios respectivos. Y a largo plazo, ir midiendo más o menos cómo va el proceso en lo que tiene que ver con ese mejoramiento de la calidad educativa. Luego del estudio en el que acudimos se puede concluir y se reitera la crisis que viene padeciendo la educación pública en Colombia. Es hora de que el gobierno tome correctivos en cuanto a la estructura, el enfoque y la proyección que se le debe dar a la educación pública, pues de no hacerlo cada día será peor la brecha existente entre las clases menos favorecidas y la consecuente pérdida de oportunidades principalmente por haber tenido una mala educación.